Es Cátedra Bíblica por 92.7 FM y tu radio Bendición. Queremos dar gracias a Dios en primer lugar porque nos permite poder estar hoy lunes, como todos los días, lunes a viernes, en su presencia y compartiendo con cada uno de ustedes a través del espacio Cátedra Bíblica. Muy bien, estamos empezando semana nueva. Queremos hoy dar inicio también a temas nuevos. Y hoy queremos pedirle pues a quienes nos siguen por radio que puedan estarse ubicando en Lucas en el capítulo 11 del Evangelio de Lucas, y vamos a estudiar nosotros los versículos que van desde el 29 hasta el 32. Vamos a estudiar nosotros allí la palabra de nuestro Dios, y cuando usted lo tenga, entonces me acompañan allí a esta lectura. Voy a leer entonces la escritura aquí en Lucas, repito, capítulo 11, versículos 29 hasta el 32. Dice así: apiñándose las multitudes, comenzó a decir: esta es una generación perversa que busca una señal, pero no le será dada sino la señal de Jonás, porque como Jonás llegó a ser señal para los ninivitas, así también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina, dice aquí, la reina del sur se levantará en juicio, segundo aquí que estamos haciendo un ajuste técnico aquí, no me oigo aquí en el retorno, entonces póntelo tú y cuando se escuche me avisa. Ok, dice: la reina del sur se levantará en el juicio con los varones de esta generación y los condenará, porque vino de los confines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Los varones ninivitas se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque vamos a ver ya como que está listo el detalle, gloria a Dios. Repito el verso 32, los varones ninivitas se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque se arrepintieron por la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Gloria al nombre del Señor. Esta serie de estudios que vamos a estar compartiendo aquí llevan por título Más que Jonás en este lugar. O sea, alguien mayor en este lugar. Vamos a darle mejor ese título. Alguien mayor o algo mayor en este lugar. Vamos nosotros a estudiar bajo ese concepto. A veces no siempre es fácil ubicar el mejor nombre para temas que pretenden ser bíblicos desde su comienzo hasta su final. ¿Qué podemos decir nosotros de un pasaje tan importante como este, donde se está demandando una señal, y luego nuestro Señor va a marcar con sus palabras, va a juzgar, si se quiere, una generación? Lucas, en estos versículos que nos está presentando, nos permite ver a un Cristo hasta cierto modo amenazador, un Cristo que encara, que confronta con su palabra a los oyentes, y los confronta por su falta de lucidez espiritual, por su poca capacidad de respuesta. Sin embargo, esta crítica o este juicio se sitúa en el fondo de una generosidad y de una felicidad en el fondo. Hay algo superior al rey Salomón
hay algo superior a Jonás y se encuentra allí. Bueno, nosotros sabemos que un paralelo temático de este pasaje que estamos estudiando el día de hoy se encuentra también en el Evangelio de Mateo. Y en algunos momentos nosotros hemos compartido temas muy cercanos a este, disculpen, acerca del espíritu inmundo y su retorno. Sin embargo, este no va a ser nuestro tema hoy. Hoy queremos resaltar la superioridad de quien habla y lo terrible que es no prestar atención a su mensaje. Tenemos una multitud distraída, poco atenta ante el mensaje. No obstante, es una multitud que se muestra hambrienta de signos. Es una generación que se muestra ciega ante el signo mayor que Dios muestra, es decir, el Hijo del Hombre, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nos preguntamos entonces, ¿cuál debe ser la mirada y consiguientemente el compromiso de fe que se debe tener con respecto a la Biblia? ¿Cómo funcionan los signos en este aspecto? ¿Cómo funcionan las señales de cara a los textos bíblicos? ¿Cuál es el arte divino que emplea Dios para la persuasión? Son los signos, es su palabra, es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el tema central? ¿Cuál es la médula central de este asunto? Bueno, nosotros pretendemos analizar esto y lo vamos a hacer con el cuidado que el pasaje amerite, pues, de tal manera que vamos a pasar algún tiempo estudiando de cerca este asunto. Lucas se sitúa expresamente o sitúa las palabras de Jesús. Gracias. Sitúa las palabras de Jesús. Pareciera que hay como me afecta un poco el aire. Lucas sitúa las palabras de Jesús apiñando las multitudes, según el verso 29, tal cual como ustedes pueden apreciar allí. Entonces, él sitúa expresamente las palabras de nuestro Señor apiñado en medio de las multitudes. Esta intervención de Jesús se da entonces en un marco público. Si prestamos atención, vamos a ver un poquito la estructura del pasaje que nosotros vamos a estudiar, porque vienen asuntos bien interesantes aquí en este análisis. Lucas va a situar las palabras del Señor entre la instrucción acerca de la oración que él va a dar a los discípulos a partir del capítulo 11, verso 1 hasta el 13, y el acto de la expulsión de demonios, la confrontación que va a tener él con sus adversarios, y una doble bienaventuranza que va a expresar acerca de él una mujer, donde va a decir que son benditos los pechos que le amamantaron y el vientre que lo trajo al mundo. Bueno, en medio de este tema, de estos temas diversos, la oración, los exorcismos que se encuentran allí presentes, esta doble bienaventuranza, la confrontación con sus adversarios, entonces nosotros nos vamos a encontrar con estas palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Iverson, nos dimos los créditos, chicos. Diego Bogado, supervisor de programación. Gerente general Oscar Rebolledo Fuentes, la directora general, nuestra hermana Mercedes Fuentes, quien tiene el gusto de hablar para ustedes, Henry Contreras, pastor de la Comunidad Apostólica Efesios 2:20, y agradecerles que por favor nos escriban o nos llamen temprano, no lo hagan tan tarde, pueden hacerlo a través del 0412-636-9658, para que entonces nosotros podamos estar pulsando su opinión y leyendo su mensaje
de texto. Bueno, después de los créditos, tarde pero seguro, entonces nosotros podemos continuar aquí. Entonces las palabras de Jesús van a surgir en el marco contextual de lo que acabo de describir. Entonces lo interesante es que en esta intervención del Señor, que presente aquí en nuestro pasaje, se invita a la gente a tomar partido, a tomar el partido por los discípulos, es decir, por el grupo de Jesús. Es decir, por el de ser un creyente y abandonar a los adversarios, abandonar la falta de compromiso, la doble bienaventuranza que pronuncia esta mujer, nos invita a ello porque Jesús va a decir que más bienaventurado es o son los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Entonces se invita al oyente a no ser tan vacilante y a tomar una decisión. Bueno, nosotros vamos a ver entonces, si le prestamos atención a este asunto, elementos bien importantes. Por ejemplo, el tema de esa generación mala, de una generación poco dispuesta, con la que nosotros debemos contar aquí. Entonces vamos a ir entrando ya al desarrollo de nuestro tema. Fíjense ustedes que para poder justificar la intervención de nuestro Señor Jesucristo aquí en el verso 29, hay que ir al versículo 16. Me gustaría que ustedes me acompañen aquí. Lucas 11:16 nos dice: otros, para tentarlo, demandaban una señal del cielo. Fíjese usted lo que dice: otros, para tentarlo, demandaban una señal del cielo. Por esta razón, por esta petición de señal, entonces aparece el verso 29, la respuesta de Jesús. Dice: apiñándose las multitudes, comenzó a decir: esta es una generación perversa que busca una señal, pero no se le dará sino la señal de Jonás. Esto es uno de los casos donde es fundamental para nosotros poder tener claridad de lo que el pasaje pretende enseñar. Fíjese, amerita moverse desde el verso 16 hasta el versículo 29 para que pueda tener sentido. La palabra que conecta se encuentra en el verso 29, es decir, aparentemente el hilo temático quedó interrumpido. Bueno, obviamente nosotros tenemos que ver cuál es la estructura del pasaje, intentamos verlo. Es un pasaje que entraña dificultad en algún momento, pero aquí estamos encontrando el punto de conexión. Entonces, Lucas toma la precaución de dejarnos una pista, y la pista la encontramos allí en el verso 16, donde se presenta la petición de un signo. Disculpen, de un signo. Y en el verso 16 nosotros encontramos pues quienes estaban pidiendo esa señal, y lo interesante es que la están pidiendo para tentarlo. Aquellos lo que querían era tentar a Jesús en un marco peyorativo, pues. Aquí la palabra para tentar es la palabra griega peirasmos. Este término se encuentra presente en otras partes del Evangelio y vale la pena seguirle la huella, seguirle la pista, porque generalmente el peirasmos o la tentación aquí va a estar muy relacionada con Satanás. Vamos a verlo. Lucas capítulo 4 versículo 2. Y era tentado por el diablo, peirasmos. Versículo 12. Jesús respondió y dijo: dicho está, no tentarás, peirasmos, al Señor tu Dios. Versículo 13. Y acabado toda tentación, peirasmos, el diablo se apartó de él hasta el tiempo oportuno. De tal manera que el peirasmos tenemos nosotros aquí como responsable directo a Satán, a Satanás. Nosotros podemos ver también esta misma idea expresada en el capítulo 10 de Lucas, versículo 25.
y he aquí un doctor de la ley se levantó para tentarlo, Peirasmos, diciendo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Vemos nosotros aquí de nuevo en el capítulo 11, versículo 29, en el verso 16, que otros para tentarlo demandaban una señal del cielo. De tal manera que aquí nos encontramos con este término griego, peirasmos, donde se le atribuye a Satán. De tal manera que Satanás está directamente relacionado también detrás de esta petición de señal. Nosotros vamos a ver qué podemos descubrir a partir de esto. Entonces quisieron tentar a Jesús en el sentido despectivo, peyorativo de la palabra, tal cual como lo acabamos de reflejar. Creyeron que podían lograr tentarlo, pidiéndole un signo del cielo, es decir, danos una habilitación de arriba divina que elimine las dudas que tenemos acerca de ti, e incluso la actividad milagrosa que estaba llevando a cabo Jesús se la estaban atribuyendo a Satanás. Entonces ellos quieren una señal milagrosa, quieren una señal del cielo. Es bien interesante este asunto aquí, que nosotros prestamos atención, porque fíjense ustedes, vamos a ver el paralelo temático, vamos a verlo en Mateo. Ellos están pidiendo una señal del cielo, pero miren, nuestro Señor es tremendo y Él les va a entregar una señal, pero no del cielo, sino que va a poner esa señal abajo en la tierra. Vamos a verlo, acompáñenme a verlo. En el capítulo 12 de Mateo, versículo 39, dice aquí, lo podemos leer mejor desde el 38 hasta el 40, fíjense ustedes. Entonces algunos de los escribas y de los fariseos, estos son los que se levantan para tentarlo, le replicaron diciendo: Maestro, deseamos ver señal de parte tuya. Lucas nos dice que la señal que pidieron fue del cielo. Fíjese, Mateo identifica a los que se levantan para tentarlo, Lucas no. Lucas dice algunos. Lucas dice que la señal es del cielo, Mateo no. Pero entonces nosotros vemos el conjunto, el paralelo temático, y podemos descubrir muchas cosas. Mire, dice aquí el verso 39, él respondiendo les dijo: una generación malvada, adúltera demanda una señal milagrosa, pero no le será dada otra señal que la del profeta Jonás, porque exactamente como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces, ustedes pueden ver aquí conmigo que ellos están pidiendo una señal del cielo. Versículo 16 del capítulo 11 de Lucas. Otros para tentarlo demandaban de él una señal del cielo, y él, Mateo capítulo 12 versículo 40, les da la señal, pero no arriba en el cielo, sino abajo en la tierra. ¿Qué le parece a usted? Esto es algo bien interesante que nosotros debemos prestarle atención. Entonces, fíjense que nosotros, cuando vemos el tema de la señal que le están pidiendo, nosotros si le prestamos atención, el tema de las señales no es un tema nuevo. Las señales en varias ocasiones se encuentran presentes en la Biblia y vale la pena prestarle atención. Bueno, nosotros vemos que Lucas nos está diciendo que había mucha gente con el Señor. Él quiere recordar la presencia de muchas gentes allí. El pueblo está agolpado, está apiñado alrededor de él. El pueblo se está amontonando, se está reuniendo, se está apiñando. Lucas nos enseña a visualizar la gente. Es un gentío denso, numeroso. Y Jesús comienza a hablar. Jesús empieza
un discurso contestatario. Entonces él empieza identificando aquella generación. Dice, esta generación designa desde este punto de vista a todo el pueblo que se encuentra allí en estado presente. Muchos pasajes de la Biblia nos van a presentar la expresión esta generación como un signo del pueblo de Dios. En este caso es una expresión que se encuentra presente en otros pasajes de la Biblia. Ahora aquí esta generación es una generación mala. El término que se emplea aquí para malo es la palabra griega phoneros, y esto tiene algo que ver más o menos como algo que es perverso. Fíjese, esta generación es mala. ¿Y por qué esta generación es mala? Aquí, en este caso, no son malos, no tanto por un mal ético o por un mal moral, oído con lo que voy a ir diciendo, como por la maldad consiste más bien en una carencia doctrinal. La maldad consiste más bien en una poca disposición, una ausencia de disposición a la escucha atenta. Ellos son malos porque no están dispuestos a escuchar al que habla. Ellos son malos porque se están levantando para tentarlo. Ellos muestran ser malos, no tanto, repito, por una carencia ética, sino que se trata de una poca disposición a escuchar el que habla. Se encuentra alguien mayor que Jonás y no le prestan atención. Se encuentra alguien mayor que Salomón y tampoco le prestan atención, y muestran convertirse en una generación mala, una generación foneros, una generación malvada relacionada con el maligno. Hace rato veíamos que el peirasmos se le atribuía a Satanás, el tema de la tentación, y aquí se le está atribuyendo otra cosa que es propia de Satanás, como es la malignidad, la perversidad. El término foneros describe exactamente eso. Ellos son malos porque son una generación que no sabe reconocer la mano de Dios que está obrando en la persona de Jesús. Son malos desde este punto de vista porque ellos llegan a invertir el sentido de la realidad. Dios está obrando en Cristo, la presencia del Espíritu Santo se encuentra allí a través de Cristo realizando exorcismos de manera poderosa, y ellos atribuyen dicho poder a Satán, al maligno. Entonces se descalifican y se identifican como una generación mala, no tanto por un defecto ético, sino por cerrar su corazón a la fe. Este dualismo, este contraste entre buenos y malos no se da entre creyentes, sino que se trata de la poca disposición de los no creyentes, de la poca disposición de responder al mensaje que se está predicando. Los malos se caracterizan entonces por su falta de conversión e incluso por la ausencia del Espíritu Santo en ellos. Por atribuir a Satán lo que Dios está haciendo, por no reconocer que Dios se encuentra presente en Cristo. Entonces, por esta razón, se van a ir identificando como una generación mala. Fíjese usted, se debe distinguir aquí a estos que piden señal, a otros que ya lo han hecho, porque tenemos que ir viendo esto. Por ejemplo, Zacarías, cuando se encontraba en el templo, pidió una señal, un signo, por su falta de confianza. Las consecuencias de pedir señal para Zacarías fue que quedó mudo. María también, en cierto modo, recibió un signo o una señal para poder sostenerse en su fe cuando se le habló acerca de la concepción virginal. Lucas ha meditado antes ya en la noción de los signos, las señales, porque en otras partes del Evangelio anteriores a esta que estamos estudiando ya se encuentra presente la petición del tema de señal. Ahora, fíjense ustedes que el tema de las señales se inscribe en una nota muy importante en las Escrituras. Fíjese usted, otras generaciones
ya han pedido señal. El término griego que se emplea para señal es la palabra semeion y la palabra hebrea es la palabra ot, que se encuentra presente en Génesis capítulo 1, versículo 14, donde la palabra ot es la palabra que se emplea allí para señal y se atribuye, por cierto, vamos a leerlo porque es muy importante, amados hermanos y hermanas, que nosotros podamos estudiar la Biblia y que lo podamos hacer con toda la, digamos, la profundidad que el texto realmente exige o requiere para una correcta interpretación y por ende una comprensión más adecuada del texto. Fíjese lo que dice Génesis 1:14. Y dijo Elohim: haya lumbreras en la expansión de los cielos para diferenciar entre el día y la noche, y sirvan para señales. Aquí está la palabra señales, es la palabra hebrea ot, señal, o la palabra griega semeion. Entonces nosotros vemos que tanto el sol como la luna, así como las estrellas, parte de su propósito, de su objetivo habtivo es hacer presagios, señales, augurios. Pudieran hablarse augurios en otros contextos. Entonces fíjese que a Jesús le están pidiendo una señal de arriba que marque el sol, que marque la luna, que marque las estrellas, pero esta petición, no obstante, se da para tentarlo, mientras que Zacarías no pide una señal para tentarlo. María tampoco se le entrega una señal porque esté tentando al Señor. Esta gente sí está pidiendo una señal para tentarlo. Entonces hay una tradición alrededor del tema de las señales en las Escrituras. ¿Qué nos muestra la Biblia con respecto a esto? La Biblia nos muestra que Dios es dueño de las señales. Dios es dueño de las señales. Vamos a verlo nosotros. Vamos a ir a Isaías capítulo 7. Acompáñenme a verlo. Vamos a ir viendo la Biblia. Vamos a irnos moviendo de una parte de la Biblia a otra. Vean conmigo Isaías capítulo 7, versículo, vamos a ver el 10 y el 11. Y volvió Yahweh a hablar a Acaz y dijo: pide una señal a Yahweh tu Dios en lo profundo del abismo o en lo alto de los cielos. Fíjese usted como Dios es dueño de las señales y Dios le está diciendo al rey Acaz que puede pedir una señal en lo profundo del abismo o en lo alto de los cielos. Entonces, ante la poca disposición de este rey de pedir señal, Dios mismo, verso 14, dice: por tanto, Adonai mismo os dará señal. Es decir, el mismo Dios dará señal porque Dios es el dueño de las señales. Vamos a seguir viendo esta idea, vamos a seguir trabajando nosotros esta idea. En este caso quiero que lo hagamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Acompáñenme al capítulo 2, versículo 19, por favor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 19. Dice aquí: y daré prodigios arriba en el cielo y señales, ot, semeion, milagrosas, abajo en la tierra. Fíjese usted, y daré, está diciendo esto Dios, y daré prodigios arriba en el cielo y señales milagrosas abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor y humo. Verso 20, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Entonces Dios aparece como dueño y Señor absoluto de las señales. Dios es dueño de las señales. Ellos están pidiendo señales arriba y se les negó la señal a ellos. Pero si usted me acompaña a mí al Evangelio de Mateo, en el capítulo 17, la señal se le dio fue a los cristianos, a los creyentes, a través de una visión cuando Jesús se transfiguró delante de ellos allá en el monte, la montaña de la transfiguración, cuando apareció una nube y se manifestó o se dejó ver
la figura de Moisés y Elías. Entonces fíjense ustedes que Dios es dueño de la señal y Él la da, la distribuye de acuerdo a su voluntad. Él es dueño de las señales y Él puede tomar la iniciativa de darlas o de negarlas. Muchas veces nosotros queremos señal por cualquier causa, pero es Dios quien tiene la prerrogativa, la palabra última, y Él toma la decisión de darla o de negarla. Entonces nosotros podemos ver que esta respuesta positiva o negativa a los que se la piden va a depender de Dios, pero también influye la intención del lado humano, es decir, quien solicita la actividad o quien solicita una señal va a ser decisivo si está mostrando fe en el proceso o si por el contrario lo que está mostrando es duda, incredulidad o se está levantando para tentar al Señor, como es el caso que nosotros estamos viendo. En la Escritura nosotros tenemos una larga lista de hombres que han pedido señal a Dios ante una palabra de parte de Dios, ante una profecía, desearon tener una confirmación y tal vez se acercaron temblando ante la presencia de Dios pidiéndole una señal. Tal es el caso de Gedeón o Ezequías también, que pidieron señal, y los que toman nota pueden leer Jueces capítulo 6, verso 36 hace referencia. Entonces la Escritura nos va a presentar esta lista de gente que temerosa, temblando ante una palabra de parte de Dios, se acercó para pedirle señal. Es que, amados hermanos, hay gente que no muestra respeto o una disposición atenta a escuchar la palabra de nuestro Dios. Bueno, estos son clases en las que nosotros debemos ir reflexionando. Ahora, fíjese usted que cada uno de estos demandantes se dio cuenta de que su actitud, por muy comprensible que fuera, hundía sus raíces, sin embargo, en la duda. Por ejemplo, el caso de Acaz. Acaz no quiso pedir señal al Señor, no fue porque él estuviera lleno de fe, fíjese, Dios mismo tuvo que dar la señal, allá en Isaías 7:14, sino porque, bueno, el hombre estaba presentando un problema, una crisis nacional, y entonces dudó en algún momento ante la petición de señal. Sin embargo, Dios mismo le dio la señal, y muchas veces esa pedidera de señales hunde sus raíces en la duda, y a veces no es muy bueno nosotros andar pidiendo señal a cada ratico. Fíjese, Zacarías quedó mudo y no recuperó la voz sino hasta que nació Juan el Bautista. Yo he visto allí siempre un símbolo de el sistema religioso de Israel, que quedó mudo porque no tenía nada que decir, no tenía nada que decir. Zacarías era como un signo, un símbolo allí, y cuando nació el Bautista, nació la voz de Dios. Él se presentó como, no como una voz, sino como la voz. Entonces, son asuntos y detalles bien interesantes sobre los cuales hay que reflexionar. Entonces, fíjense ustedes, amados hermanos y hermanas, si la relación entre Dios y su interlocutor, es decir, entre quien le pide la señal, es una relación que se apoya en la confianza, en la fe, entonces la señal puede hacerse posible. Se convertirá en una señal del amor de Dios, de la confirmación de Dios, de la benevolencia de Dios, en una anticipación puntual de que lo que Dios le ha dicho se va a cumplir. Es decir, Dios da una palabra. Si usted de repente se muestra inquieto ante esa palabra, si usted tiene una buena relación con Dios, entonces Dios puede, para ayudarlo a usted en el proceso y para que se cumpla el propósito de Dios, entonces en tal sentido Dios muestra una señal, y con esa señal ya eso es signo de que todo lo que Él ha dicho se va a cumplir, y usted lo único que debe hacer es esperar, reposar, esperando el cumplimiento de lo que Él ha dicho. Así pues, este asunto nos lleva a considerar tres tiempos. ¿Cuáles son esos tres tiempos? Número uno,
el tiempo de la palabra profética, cuando Dios habla, ¿ok? Dios habla desde un fondo de crisis. Dios suelta una palabra profética. Número 2, el tiempo donde interviene el signo o la señal. Y número 3, el tiempo donde lo que Dios ha dicho se tiene que cumplir, donde tiene que darse la realización total de lo que Dios ha dicho. Entonces tenemos una secuencia, la secuencia palabra profética, señal y espera del cumplimiento de lo que Dios ha dicho. ¿Qué es lo más importante de todo esto? La palabra profética, porque la palabra profética es la que va a desatar el cumplimiento, y para que la persona pueda esperar o para que la persona pueda tener confianza, Dios entonces le da un signo. Y debemos tener presente esto. Entonces, las escrituras, por ceñirnos a nuestros textos, anunciaron el reino de Dios y un signo de la venida del Hijo del Hombre. Todavía se espera su cumplimiento. Aquí vamos a ir entrando en asuntos bien interesantes, pero déjeme ver qué nos han escrito por la mensajería de texto, porque si no, el tiempo se nos viene encima. Por aquí dice: pido la oración por Daileska, por sanidad. Amén. Claro que sí, estaremos orando. Bueno, gloria a Dios. Es el mensaje que nos ha llegado. Vamos a ver qué dice. No, estos son mensajes anteriores. Vamos a ver por aquí. Ok, gloria a Dios. Bueno, esperando por los mensajes de texto. Mientras llegan, aquí como que me ha llegado algo a mi teléfono y a veces me dicen: hermano, usted no lee los mensajes que llegan al teléfono suyo. Gloria a Dios, ya lo estoy leyendo. Dice: buen día, hermano pastor, es su hermano Wilman. Dios continúe trayendo su gracia poderosa en todas las áreas de tu vida. Nos vemos mañana. Bendición. Amén, gloria a Dios. Claro que sí, confirmada entonces la visita del gran Wilman Arginsones para el día de mañana. Nos vamos a estar deleitando entonces aquí con una palabra de parte de Dios. Por aquí tengo otro mensaje de texto, 2 mensajes de texto. Dice: buen día, pastor. Esa señal es necesaria para los que no tienen fe, pero a quienes tenemos fe no necesitamos ver algo, ni señales, ni imágenes. A Dios no lo vemos, pero sí vemos sus obras, lo sentimos. Solo debemos ver la tierra. Ningún ingeniero la pudo haber hecho tan perfecta. Solo Dios. Y soy la hermana Olga. Saludos, hermana Olga, qué alegría saludarla, gloria a Dios. Muy acertado su comentario, gracias por escribirnos. Síganos escribiendo a través del 0412-636-9658. Pero fíjense ustedes entonces, esta triada que estamos viendo nosotros: la palabra profética, el signo que entrega Dios y la espera del cumplimiento. ¿Por qué presento esta secuencia? Porque hoy, cuando nosotros leemos, estudiamos las escrituras, nos encontramos exactamente con el mismo principio. Por ejemplo, en este caso, en el día de hoy debemos situarnos ante una reacción. Debemos situarnos ante la reacción nuestra ante la palabra y ante el signo que en ella encontramos. Por desgracia, muchas veces la gente se muestra como aquella generación que, aunque pide señales divinas, sigue mostrándose sorda ante la palabra. Gente que no presta atención a la palabra, descuidados ante la palabra, negligentes ante la palabra. Se duermen cuando están escuchando la palabra disertada. Entonces, fíjense ustedes, son personas que lo único que quieren son señales, pero se muestran sordos ante la palabra. Dios primero da la palabra. Y es lo que debemos nosotros reflexionar, meditar seriamente. Gente que se muestra sorda ante la palabra y ciega cuando Dios da la palabra. Entonces, si no prestan atención, tampoco van a poder entender el signo que Dios pueda dar, porque se van a mostrar ciegos ante la palabra. Por cierto, el pasaje que nosotros estamos estudiando, del 27 hasta el 32, aparece marcado, del 29 hasta el 32, aparece marcado en 2 perícopas
que sería interesante analizarlas, que son las del verso 27 hasta el versículo 28 y las del verso 33 hasta el versículo 36. ¿Por qué? Porque en el verso 27 al 28 se presenta una bienaventuranza para los que oyen la palabra, y en el verso 33 hasta el 36 se presenta una censura fuerte para los que son ciegos ante los signos de lo que Dios está haciendo. Entonces fíjese usted que estamos enmarcados en el contexto del oído y en el contexto del ojo, que se puede volver malo y todo su cuerpo va a quedar envuelto en tinieblas. Aquí nosotros estamos viendo los que se acercan y oyen la palabra de Dios para obedecerla, ellos son los bienaventurados, y tenemos una generación mala porque está pidiendo señal y se le está dando señal y aún así no pueden verla. Entonces es una generación ciega, amados hermanos, ante el signo. Entonces se distingue radicalmente de aquellas y aquellos que somos bienaventurados porque escuchamos la palabra de Dios y la guardamos, aun cuando no vaya acompañada de signos visibles, tal cual como nos ha escrito nuestra hermana Olga, porque en Juan 20, 29, nuestro Señor dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Así pues, la estructura bíblica que tenemos nosotros aquí, esta petición de este signo, es bien importante porque se presenta una reacción positiva o negativa de parte de Dios ante la petición de señales. En este caso, usted puede ver que Dios rechaza tajantemente una señal de arriba, porque ya el que venía de arriba se encontraba en la tierra, hermanos, y él era la señal. En este caso, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Y cuál era la respuesta de aquella generación? Bueno, la generación era de duda, de rechazo, de hostilidad, de tentarlo, de atribuirle a él lo que Dios estaba haciendo, se lo atribuían al diablo. Entonces esto, amados hermanos, no trajo otra cosa sino el más severo juicio de parte de Dios. Tengo otro mensaje aquí que voy a leer. Por aquí nos dicen: ¿cuál es el capítulo? El hermano Mario José. Bueno, estamos estudiando Lucas capítulo 11, versículo 29 hasta el 32. Gracias por escribirnos. Por aquí me envían otro mensaje: Dios me acaba de dar su bendición y me dijo dulcemente al oído: compártela con alguien muy especial y me acordé de ti. Soy el hermano José Dun Aponte. Gloria a Dios. Gracias, amado hermano, por escribirnos, por tenernos presente. Hermoso mensaje. Gloria al nombre del Señor. Bien, continuamos cuando son las 6 de la mañana y gloria a Dios. Oye, estamos ya cerca de la hora. Entonces son las 6 de la mañana con 54 minutos y esto es Cátedra Bíblica. Bueno, este tema no lo vamos a terminar el día de hoy porque estamos tratando asuntos complejos aquí en el tema, y les prometo que vienen asuntos bien interesantes aquí en este tema con los cuales no hemos contado, pero vamos a tener que contar. Fíjense ustedes que se da la señal del profeta Jonás, la señal del profeta Jonás. Jonás, Jesucristo sería como Jonás un signo. Allí entonces se hace alusión en primer lugar a Jonás, que fue constituido como profeta, y Jesús será más que profeta. Por lo tanto, él será más que Jonás y su mensaje y lo que él trae, cosa que iremos a ver. La alusión también a que Jonás fue un profeta que actuó fuera de Israel. Entonces conviene irle prestando atención a esto. Bueno, de Jonás, los Midrash, por ejemplo la Agada y otros escritos judíos han presentado muchas leyendas acerca de aquel momento en el que Jonás estuvo en el vientre del pez o en el vientre de este monstruo marino,
y presentan cómo el desventurado Jonás se encuentra entonces con otro monstruo entre los monstruos. Tal es el caso del Leviatán, y dicen que el Leviatán estaba destinado a ser devorado y los elegidos participarían de ese festín en el reino de Dios. Entonces descubre algo de los misterios que se encuentran en las profundidades, y Jonás, después de descubrir de esos misterios, se pide a Dios que lo devuelva vivo del poder de la muerte. Entonces Jonás aparece como un modelo del creyente que es salvado, y apareció también como un modelo de los primeros cristianos. En las catacumbas se encuentran inscripciones alusivas a Jonás. Bueno, para nosotros el tiempo se nos vino realmente encima. Por aquí estaban entrando mensajes de texto. Por aquí dice Proverbios 34, nadie conoce su nombre, Emanuel, Yeshua, el Mesías, varón, y murió en un madero. Yeshua, el único hijo de Yahvé, Cristo es mi refugio. Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestro hermano. Cristo es mi refugio. Mire, varón, ¿qué día es que nos vamos a reunir? Yo le envié mi número de teléfono y usted no tomó nota. Quiero que conversemos porque es necesario que lo hagamos. Pero eso sí, no se me vaya a ir por la tangente. Acuérdese que usted me dijo que el arameo era la lengua del cielo. Yo quiero que usted pruebe eso que usted dijo. Y ya que usted está tan metido en el arameo o en el hebreo y dice que esa es la lengua del cielo, quiero hacerle otra observación aquí. No use la palabra Cristo, porque la palabra Cristo es griega y usted firma aquí como Cristo es mi refugio. Tiene que escribir entonces, en este caso, el Mesías es mi refugio. ¿Oyó? Lo mismo que en estos días también me escribió que era el Espíritu Santo. Bueno, tampoco debe usar la palabra espíritu. Use la palabra ruaj, porque es la palabra hebrea. Y así lo voy a tener para que estemos ubicándonos realmente, a ver si es verdad, pues que usted no está insistiendo mucho en el idioma. Aquí dice, para que Dios rompa esa cadena. Vamos a ver, el mensaje está desconectado. Aquí dice, buenos días, hermano. Pido que lleven en su oración al varón. Ok. Bueno, Dios les continúe bendiciendo. Claro que sí, estaremos orando, cumpliendo esta petición de oración. Bueno, hermano, empiezan a llegar los mensajes de texto, pero les pedí el favor que me escribieran temprano y mire, ya yo tengo que despedir el programa. Será hasta el día de mañana. Supervisor de programación Diego Bogado, gerente general Oscar Rebolledo Fuentes, directora general nuestra hermana Mercedes Fuentes, y quien tuvo el grato placer de hablar para ustedes, Henry Contreras, pastor de la Comunidad Apostólica Efesios 2:20. Bendiciones.